Muy buenos días, bienvenidos a este espacio donde repasamos en Negocios Televisión la última hora de la jornada, esta media sesión, mientras los índices están cotizando en terreno positivo en Europa, con subidas del 0,7, por ejemplo, para el IBEX 35, que recupera con más holgura esos 10.000 puntos, 10.072, ayer estuvo a punto de perderlos. Hoy lo mejor del día está siendo Grifols, después de que la compañía haya informado de que ha realizado ya la due diligence de la venta de su participación en una filial en China, Shanghai RAAS. Hoy Grifols está subiendo más de un 17 después de que ayer publicara cuentas que no gustaron al mercado, puesto que eran unas cuentas sin auditar, y se desplomara más de un 35% al cierre. Hoy volvemos a mirar a la geopolítica del día y hoy tenemos que fijarnos en esas declaraciones de Vladimir Putin, que hoy se ha reunido con el Consejo de Seguridad de Rusia y le ha vuelto a decir que no hay planes en Rusia de desplegar armas nucleares en el espacio. Así lo están indicando varios medios rusos, y esto es algo que el presidente ruso ya dijo en el día de ayer, en ese discurso del Estado de la Nación que dio ante la Asamblea Federal. Vamos a recordar cuando decía que era falso eso de que Rusia fuera a desplegar armas nucleares. Están intentando hablar de una estabilidad, pero a la vez intentan terminar con nosotros. Quieren nuestra derrota en el campo de guerra, pero es una hipocresía absoluta. Nos dicen que están hablando que queremos poner armas nucleares en el espacio. Estos son falsos. Esto es simplemente para que nosotros podamos someternos y negociar condiciones exclusivamente interesantes solamente para los Estados Unidos. Y nuestras propuestas se están bloqueando. Por ejemplo, el proyecto de no proliferación de las armas en el espacio que nosotros hemos preparado en 2008. No había ninguna reacción a esta propuesta. Bueno, y nos vamos hasta la guerra de Israel, porque atención a lo que estaría pidiendo el secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres ha pedido que el asesinato de más de 100 personas que estaban buscando ayuda humanitaria en Gaza, es una situación, dice, que requiere una investigación independiente efectiva. Hablando en San Vicente y las Granadinas, antes de una cumbre regional, Guterres ha dicho que estaba conmocionado por el último episodio de la guerra con Israel, en el que las autoridades palestinas dicen que más de 30.000 civiles han muerto desde el 7 de octubre. Ahora, la atención se pone en ese episodio que habría ocurrido en las últimas horas del asesinato de cientos de personas que buscaban ayuda humanitaria. Bueno, pendientes también de todo esto, porque Francia ha pedido además, también se ha sumado a la petición de Guterres, también solicita una investigación independiente sobre las circunstancias en las que las tropas israelíes han disparado contra esa multitud que buscaba ayuda humanitaria. El ministro para Europa y Asuntos Exteriores francés ha declarado a France Inter que van a pedir explicaciones y que tendrá que haber una investigación independiente para determinar qué es lo que ha ocurrido. Francia dice: llama las cosas por su nombre. Esto se aplica cuando designamos a Hamás como grupo terrorista, pero también debemos llamar a las cosas por su nombre cuando hay atrocidades en Gaza. Según la AFP, el ministro afirma que su país no va a aplicar dobles estándares y insiste en que si una investigación llega a su conclusión, o a la conclusión más bien, de que un tiroteo israelí fue un crimen de guerra, entonces obviamente esto se convierte en un asunto, dice, que corresponde al Poder Judicial. Y mientras tanto, volvemos a la guerra de Ucrania, porque Estados Unidos afirma que la OTAN se vería arrastrada a una guerra con Rusia si Ucrania acaba cayendo. Ha sido el secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, el que ha pronunciado estas palabras. Dice: sabemos que si Putin tiene éxito aquí no va a parar. Dice que seguirá adoptando más acciones agresivas en la región, y así lo ha dicho en una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dice: si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN estará en una lucha con Rusia. Insiste en que si Ucrania acaba perdiendo, Putin no se va a detener ahí y va a seguir avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos. Insiste en que si eres un país báltico, estás realmente preocupado sobre si eres el siguiente, pues esto puede ser una realidad. Dice: conocen a Putin, saben de qué es capaz. Bueno, y hoy ya saben que el Alexei Navalny, el líder de la oposición de Rusia, que falleció en los últimos días,
va a ser ahora enterrado en Moscú mientras la policía impone estrictas medidas de seguridad destinadas a disuadir las protestas contra el presidente Vladimir Putin. La policía antidisturbios estaba ya estacionada cerca de la iglesia del Icono de la Madre de Dios en el distrito marino del sureste de Moscú, según un vídeo publicado en redes sociales. Y bueno, se han impuesto ahí también barreras metálicas en las calles antes del funeral. Navalny va a ser enterrado más tarde en el cercano cementerio Borisov de la ciudad. Un funeral que se va a llevar a cabo un día después de que Vladimir Putin haya presentado esos planes para sus próximos 6 años en el poder en un discurso ante la Asamblea Federal de Rusia antes de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo. Mientras tanto, el Kremlin dice que cualquier reunión no autorizada en apoyo del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, que va a ser enterrado hoy, insisto, en Moscú, va a violar la ley. Así lo dice hoy la agencia Reuters. En una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha negado a dar cualquier evaluación de Navalny como figura política y dice que no tenía nada que decirle a la familia de Navalny. Bueno, y nos vamos hasta Ucrania porque, atención a estas cifras, exporta niveles récord de carga a través del corredor del Mar Negro en febrero. Concretamente ha exportado 8 millones de toneladas de carga, incluidos 5,2 millones de toneladas de productos agrícolas a través de su corredor del Mar Negro en febrero. Así lo ha dicho el viceprimer ministro Oleksandr Kubrakov, según informa Reuters. Dice que estos son indicadores de exportación récord, no solo a través del corredor ucraniano, sino desde el inicio de la invasión de Rusia a gran escala. Así lo ha dicho en un comunicado. Hoy, por cierto, pendientes también de Inditex, que vuelve a Ucrania después de 2 años de cierre como consecuencia de la guerra, con un plan de reapertura gradual de sus tiendas y también sus tiendas online. Va a ser a partir del día 1 de abril, después de que los establecimientos de Inditex cerraran temporalmente el 24 de febrero de 2022, el día en el que comenzó la guerra. Van a abrir alrededor de 20 tiendas en el área de Kiev, con previsión de abrir a continuación tiendas también en Leópolis, y el grupo podría llegar a abrir alrededor de medio centenar de tiendas también en los próximos meses, según está adelantando hoy Financial Times. Asimismo, las 7 marcas del grupo van a retomar la distribución de pedidos online. Las mismas fuentes aseguran que la prioridad del grupo sigue siendo la seguridad de sus empleados y sus clientes. Desde febrero de 2022, la compañía ha aplicado un plan especial para apoyar a sus empleados allí y a sus familias. Desde entonces ha garantizado empleo, salarios, también de toda la plantilla. Bueno, Biden, mientras tanto, busca un plan para aprovechar los activos rusos para Ucrania en la cumbre del G7 que se celebrará próximamente. El presidente estadounidense quiere que las naciones del Grupo de los 7 avancen en sus planes de aprovechar los activos soberanos rusos congelados para ayudar a apoyar a Ucrania cuando los líderes se reúnan en junio, según Bloomberg. Los funcionarios del G7 han estado discutiendo opciones para utilizar los 280.000 millones de dólares de activos inmovilizados del Banco Central de Rusia, incluido el uso del dinero como garantía para aumentar la deuda o para emitir garantías contra los fondos congelados, según han dicho algunas fuentes que han hablado bajo la condición de anonimato. El debate se produce cuando Ucrania enfrenta una escasez crítica de artillería y otras municiones, mientras los aliados luchan por obtener suministros de manera rápida y mientras también los 60.000 millones de ayuda económica a Ucrania siguen estancados en el Congreso de los Estados Unidos. Biden también ha dicho en privado a sus aliados, según informan personas relacionadas con esas conversaciones recientes, que si Ucrania cae, cree que el orden internacional se verá alterado durante al menos las próximas 5 décadas. Bueno, y el gobierno del Reino Unido ha instado en privado a Alemania a proporcionar misiles Taurus de largo alcance al gobierno de Kiev. Todo esto mientras Londres expresa irritación por los comentarios realizados por el canciller alemán Olaf Scholz sobre la actividad británica en Ucrania. Altos ministros y funcionarios británicos han dejado claro repetidamente a Alemania que Ucrania necesita urgentemente sus misiles Taurus, según apuntan personas familiarizadas con el asunto. El Reino Unido ha ofrecido soluciones a la resistencia de Berlín a enviarlos, incluido un acuerdo de intercambio que permitiría a Gran Bretaña suministrar a Kiev más misiles Storm Shadow propios
y luego Alemania reabastecer al Reino Unido con misiles de largo alcance de reemplazo. Alemania, según un funcionario británico, debería dejar de poner excusas. Un funcionario que, por cierto, ha hablado también bajo la condición de anonimato para discutir esas conversaciones privadas entre ambos países. Bueno, y nos vamos hasta Estados Unidos porque allí, en las últimas horas, el Senado ha dado ya el sí definitivo a la prórroga presupuestaria de una semana acordada el pasado miércoles entre republicanos y demócratas. Esto horas antes de que expiren ya este viernes parte de los fondos disponibles para financiar el gobierno. Por 77 votos a favor, 77 y 13 en contra, el Senado de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó finalmente el proyecto de ley y ya solo falta la refrendación del presidente, de Joe Biden, que lo va a hacer previsiblemente en las próximas horas. Solo tiene que firmar ese documento. Así Estados Unidos evita temporalmente el cierre del gobierno, temporalmente porque solo va a durar una semana esa financiación o esa prórroga presupuestaria. La votación en el Senado tuvo lugar solo unas horas después de que la Cámara de Representantes hiciera lo propio y dijera que sí al proyecto de ley, que recibió 320 votos a favor, 99 en contra. Casi la mitad de los congresistas republicanos que votaron, concretamente 97 de 210, lo hicieron en contra del proyecto presupuestario acordado entre sus líderes y el oficialismo demócrata. Miramos a las empresas que son protagonistas en el día de hoy también y tenemos que mirar a Elon Musk en este caso, que ha demandado a OpenAI y a Sam Altman por una alianza multimillonaria con Microsoft. Musk ha sido uno de los fundadores de OpenAI y ahora alega que la alianza multimillonaria del fabricante de ChatGPT con Microsoft ha comprometido la misión original de la startup de construir sistemas de inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. OpenAI, dice Musk, se ha transformado en una subsidiaria de facto de código cerrado de la empresa de tecnología más grande del mundo. Bueno, así lo han escrito, se refiere a Microsoft, así lo han escrito los abogados de Elon Musk en un documento presentado ante un tribunal de San Francisco este jueves. Dicen que bajo su nueva junta directiva no solo está desarrollando, sino que está refinando un AGI para maximizar las ganancias de Microsoft en lugar de hacerlo en beneficio de la humanidad, que era la misión original de OpenAI. Y en Alemania nos fijamos ahora también en las huelgas que están paralizando casi por completo el transporte público de todo el país. Autobuses, tranvías, trenes subterráneos han permanecido parados este viernes en la mayor parte de Alemania en la culminación de una semana de huelgas escalonadas en el transporte público provocadas por disputas sobre las horas de trabajo. Las huelgas, organizadas por el sindicato Verdi, han afectado a 14 de los 16 estados del país, incluido Berlín, y debían terminar en la capital a las 2 de la tarde, una GMT, pero se prolongarían hasta el sábado en otros lugares. Para aumentar la posible agitación, las acciones han coincidido este viernes con protestas climáticas que piden un transporte más ecológico en más de 100 ciudades organizadas por la organización Fridays for Future y otros grupos de campaña ecológica. Bueno, y hacemos una pausa publicitaria, enseguida estamos de vuelta con más información económica del día de hoy. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Volvemos a mirar a los mercados financieros en una jornada que de momento está siendo tranquila para los índices europeos, que son los que están abiertos por el momento. Tenemos repuntes del IBEX, por ejemplo, del 0,7, del Eurostoxx del 0,16. En Londres las subidas no llegan a la décima, pero se quedan cerquita. En Alemania estamos con un 0,4% de repunte. Y también nos tenemos que fijar, por supuesto, en el IBEX por dentro, un IBEX que ya está cotizando en los 10.073 puntos. Recuerden que además en el día de hoy se han conocido datos de inflación en la eurozona, unos datos de inflación que nos sugieren que la desinflación sigue su curso, pero que no cumple con las expectativas, que decepciona. De hecho, la inflación baja, tanto la subyacente como la general en términos anuales, pero aún así baja menos de lo que estaba esperado, aunque fuera tan solo 1 o 2 décimas. La inflación general se ha quedado en el 2,6, la inflación subyacente en el 3,1%, cuando se esperaba que bajara ya del 3% y se situara en el 2,9%. Finalmente hemos tenido una decepción en el dato de inflación. Hoy hemos conocido también que Grifols, la compañía que ayer se desplomaba un 35%, finalmente ha llevado a cabo ya la due diligence de la venta de su participación en Shanghai RAAS, y esto ha hecho que vuelva un poco la confianza, una compañía que ayer la había perdido por completo después de presentar unas cuentas sin auditar y sin la firma de uno de sus consejeros de la cúpula. Hoy Grifols no recupera la caída de ayer, sino que sube un poquito, aunque como digo, sin recuperarla de manera completa. Está repuntando ahora mismo un 15,8%, le sigue también Acciona Energía, que sube un 8%, Amadeus con subidas del 4%, Acciona, que también repunta en torno a un 4%, Merlin Properties 3%, y en la parte baja tenemos a compañías como ACS, Acerinox o Endesa, que en este caso está cayendo en torno a un 1,11%. Seguimos explicándoles un poco lo más interesante de la jornada de hoy, y es que, mirando también de cara a la próxima semana, se espera que el Parlamento de China revele planes de estímulo moderados para estabilizar el crecimiento en una reunión anual que empieza el martes, pero que podría decepcionar a quienes piden una nueva hoja de ruta detallada, de las políticas audaces para corregir los profundos desequilibrios estructurales del país. El primer ministro Li Qiang va a exponer los objetivos económicos para este año y también va a entregar su primer informe de trabajo al Congreso Nacional del Pueblo, a la APN, la legislatura oficial de China, en el gigantesco Gran Salón del Pueblo en el lado oeste de la plaza de Tiananmen. Más información respecto a China, y es que la actividad febril de China se ha desacelerado a medida que la demanda débil obstaculiza el crecimiento. La actividad de las fábricas de China se ha contraído por quinto mes consecutivo en febrero, lo que sugiere que la débil demanda sigue siendo un obstáculo para la economía. El índice oficial de gerentes de compras del sector manufacturero del mes pasado bajó a 49,1 puntos, según ha dicho este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas. Lo ha dicho en un comunicado. Eso se compara con el pronóstico medio de 49,0 puntos de los economistas encuestados por Bloomberg. La lectura de enero era del 49,2, por lo tanto se desacelera concretamente en 1 décima. Y en la eurozona hoy, además de datos de inflación, también hemos tenido datos de PMI manufactureros. En este caso, la actividad fabril de la eurozona en febrero se contrae y lo hace por 20º mes consecutivo, según el índice de PMI, el índice final de gerentes de compras manufacturero de la eurozona, compilado por S&P Global, ha caído 46,5 puntos en febrero, desde los 46,6 de enero, superando una estimación preliminar de los 46,1, así que baja, pero no tanto como se esperaba. Aún así, ya saben, sigue por debajo de la marca de 50, que es la que separa el crecimiento de la actividad de la contracción, y lo ha hecho ya por 20º mes consecutivo. Es el índice que mide la producción, que alimenta el PMI compuesto, que se va a publicar el martes y que se considera un buen indicador de la salud económica. En este caso, ese índice de la producción se ha mantenido estable en 46,6 puntos, por encima de una estimación preliminar de 46,2. Y atención a esta noticia en Suiza, porque ha dimitido el gobernador del Banco Central suizo, Thomas Jordan, después de más de 10 años al frente de la institución. Jordan ya informó al SNB, al Banco Central de Suiza, que dimitiría y que lo va a hacer a finales de septiembre. Ha dicho que el Consejo del Banco y la Junta de Gobierno lamentan profundamente la decisión de Thomas Jordan, lo ha dicho el Banco Central en un comunicado. Jordan, por cierto, se unió al SNB
en 1997 y supervisó la creación de un fondo para hacerse cargo de los activos ilíquidos de UBS durante las consecuencias de la crisis financiera. Se acabó convirtiendo en presidente de la junta directiva del SNB, del Banco Central de Suiza, en 2012 y supervisó la adquisición del banco rival Credit Suisse por parte de UBS en 2023. Estos son algunos de los hitos de Thomas Jordan al frente de SNB. Miramos hoy también a Tesla porque aumenta los precios de ciertos vehículos modelo I en los Estados Unidos y lo hace en $1000 según su sitio web. La compañía ha elevado el precio de sus vehículos modelo I de tracción trasera y de largo alcance a $43.990 y $48.990 respectivamente. Los precios de la variante Model I Performance y de otros modelos se han mantenido sin cambios según su página web. En febrero, Tesla, ya saben, cortó o rebajó temporalmente los precios de algunos de sus modelos modelo I en Estados Unidos hasta el día 29 de febrero, casi un mes después de que recortara los precios en Europa y en China. Bueno, y les hablamos ahora también de Grifols, de la compañía de hemoderivados que hoy se está disparando en bolsa tras el desplome del 35% del día de ayer. Hoy la subida ha llegado a rozar el 20% después de decir que se ha cumplido la debida diligencia en la venta de participación de Shanghai RAAS. Grifols ha dicho que la venta a Haier Smart Home, anunciada en diciembre, se va a completar a finales del primer semestre de este año, siempre que se superen todos los obstáculos regulatorios. Grifols, que ya saben que produce medicamentos elaborados con plasma sanguíneo, había dicho que utilizaría los ingresos para reducir su deuda. La empresa ha perdido ya cerca de la mitad de su valoración bursátil desde principios de enero, cuando el fondo bajista Gotham City Research publicaba un informe en el que cuestionaba su contabilidad y sus niveles de deuda. Grifols ha rechazado el informe, insistiendo en que sus datos son correctos y ha demandado a Gotham City. Bueno, hablamos hoy también de la mayor cadena hotelera española, Meliá, que ha registrado un aumento del 8% en su beneficio neto para 2023, hasta los 130 millones de euros, superando las expectativas de los analistas tras añadir habitaciones premium en complejos turísticos para beneficiarse de las ventas récord del turismo. De media, los analistas esperaban un beneficio neto de 104 millones de euros, lo que supondría el segundo año consecutivo de ganancias en la empresa mallorquina tras las pérdidas de la pandemia del COVID. Los ingresos han crecido un 15% hasta los 1.920 millones gracias a la apertura de 12 nuevos hoteles en Europa y en Asia, y también gracias al aumento de las tarifas de las habitaciones de gama alta. Bueno, y con esto hacemos una pausa publicitaria. A las 2 estamos de vuelta con más información actualizada en el informativo, pero antes, en unos minutos, vamos a centrarnos en el mercado con Ponte en Acción con Eva Villanueva.